Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a presentar nuestro artículo científico que lleva por nombre Eficiencia del compost como técnica de biorremediación en suelos contaminados por petróleo. Nuestro resumen que les presentamos es determinar la eficiencia del compost al ser aplicado para la biorremediación de los suelos contaminados por petróleo, utilizando materia orgánica como cascarilla de arroz, estiércol de vaca, de cuy y lombrices rojas, con lo cual nos permitió realizar 5 compost, uno de residuos orgánicos, puyaza, bacasa, cascarilla de arroz y lombricompost. Se realizó una simulación adicional del suelo contaminado para poder realizar la evaluación con una planta indicadora sea maíz. Todo esto se realizó en la ciudad de Trujillo. Nuestra introducción es que la contaminación en el siglo XXI es un problema global y crece descontroladamente, y el uso extensivo de combustibles derivados del petróleo hacen que se busque alternativas para mitigar los impactos ambientales de flora y fauna. Nuestra justificación de la investigación es que proponemos una alternativa de solución a los suelos contaminados con petróleo mediante la utilización de los diferentes tipos de compostaje, utilizando materia orgánica, generando una relevancia ambiental, ya que nuestro proyecto es de responsabilidad social y autosostenible. Nuestra problemática es la justificación de los diferentes tipos de compostaje nos ayuda a determinar la eficiencia en la biorremediación de suelos contaminados por petróleo. Nuestra hipótesis, los diferentes tipos de compostaje sí ayudan a determinar la eficiencia de la biorremediación de suelos contaminados con petróleo al evaluar los diferentes tratamientos aplicados. Objetivos. Como objetivo general, evaluar la efectividad de los diferentes tipos de compost en la biorremediación de suelos contaminados con petróleo, empleando como planta indicadora al maíz. Objetivos específicos: determinar la recuperación de un suelo contaminado con petróleo mediante la utilización de los diferentes tipos de compostaje. Comparar las variaciones en el crecimiento del maíz con relación a la aplicación de los 5 tipos de compost. Y analizar si la aplicación de los 5 tipos de compost tiene influencia en el desarrollo del maíz. Metodología: tipo y nivel de investigación, de acuerdo con la orientación aplicada y de acuerdo a la contrastación explicativa experimental. El diseño de la investigación que utilizamos es el DSA, el diseño completamente al azar, por el cual utilizamos 6 tratamientos, como podemos observar en la tabla, ¿no? Por el cual obtuvimos 18 muestras experimentales, con un porcentaje de 70 y 30%. Este es el diagrama de proceso para la elaboración de compost. Primero, nuestro procedimiento inicia con el acondicionamiento de las biopilas, por el cual se armó y se construyó cada biopila, ¿no? Y luego se inició el proceso de compostaje, por el cual como elaboramos 5 tipos de compost, tuvimos que seleccionar los insumos, ¿no? Como cascarilla de arroz, residuos orgánicos, estiércol de cuy y vaca, ¿no? Y las lombrices. Luego, para evaluar, en este caso el monitoreo, tuvimos que el evaluar los diferentes parámetros de control, como fueron la temperatura, la humedad y la aireación. Y para verificar si la aireación fue correcta, realizamos el volteo cada 10 días, por el cual luego obtuvimos el compost listo para ser utilizado en los diferentes tratamientos. Población y muestra. La población constituyó en el suelo contaminado, ¿no? Tierra contaminada con petróleo y el compost, que estuvo constituido por los 50 kilos de compost, ¿no? Que se obtuvo de los 5 tipos de compost elaborados. Y la muestra constituyó por el suelo contaminado 13,5 kilos de tierra contaminada con petróleo y 1,5 kilos de compost elaborado y utilizado para los diferentes tratamientos. Las variables que utilizamos fueron la variable dependiente, la degradación de petróleo en el suelo contaminado para verificar la concentración de petróleo, y la variable independiente, el compost de cascarilla de arroz, el estiércol orgánico, bacasa, cuyaza tradicional y el vermicompost para verificar la dosis de los diferentes tratamientos. Los resultados a nivel microbiológico se llevaron las 18 muestras de los 5 tratamientos y el suelo contaminado de testigo. Se prepararon los 18 medios selectivos y luego se sembró las cepas seleccionadas a través del medio de agarre Mancoque. Se utilizó la tinción de Gram, la cual permitió observar la morfología y el grupo al cual pertenecen las cepas que crecieron en el medio sólido. Luego se observó el microscopio A10X. Para esta caracterización se tuvo en cuenta parámetros de forma, color, borde, tamaño de colonias mediante la inspección visual, formadas sobre la superficie del medio sólido. Las cepas seleccionadas se activaron en caldo nutritivo por 24 a 48 horas a 36 grados. Luego se preparó la placa Petri con agar nutritivo y las bacterias se sembraron cada una en su muestra. Se llevó a incubar por 24 a 48 horas, también a 36 grados, y se pudo identificar presencia de bacterias
gran negativo, gran positivo y colonia de hongos. Podemos ver algunas imágenes observadas a 10X, bacterias gram negativo, Escherichia coli. También podemos ver los bacilos, ¿no? Y siguiente, finalmente, en nuestro proyecto, comentarles que está en una etapa última de proceso de ejecución. Eh, Finalmente, vemos las imágenes de bacilos. Siguiente. Discusiones. El compostaje es una técnica muy recomendada ya que es ecológica, con impacto ambiental positivo, sencilla y económica de realizar, aplicada con la finalidad de remediar el suelo contaminado con petróleo, para ser utilizado como un abono orgánico en diferentes cultivos. En el proceso de compostaje, la materia prima de los residuos empleados se fueron descomponiendo a través de los microorganismos que habitan en ellos, para finalmente obtener el compost, como biorremediador de la muestra del suelo contaminado con petróleo. Conclusiones. En la presente investigación se evaluó la eficiencia de los diferentes tipos de compost, como el compost tradicional, lombricompost, cascarilla de arroz, estiércol de bacás y cuyaza, en la biorremediación del suelo contaminado. Los resultados obtenidos y los parámetros analizados a nivel microbiológico, pudimos concluir que hay presencia de microorganismos, el cual ayuda a biorremediar los suelos contaminados con petróleo. Recomendaciones. Se debe continuar con la investigación en la técnica de compostaje como método de biorremediación en suelos contaminados con petróleo. También se puede utilizar metodologías de remediación como el land farming, microremediación y bioventeo. Ahora, también como recomendación podemos decir que se tiene que analizar el exhibiado, que se recolecten las biopilas durante toda la etapa de biorremediación para ver o analizar cuál ha sido su variación en los niveles de metales pesados, materia orgánica y concentración de petróleo. Esto sería todo. Muchas gracias.